Hola, tengan ustedes un cordial saludo para este taller de lenguaje, la lectura en la escuela entre el placer y el saber. El programa Aprender propone que se busque fortalecer el pensamiento crítico a través de los alcances que nos da el lenguaje, ¿no? En este caso preciso es la lectura, la comprensión lectora, que nuestros niños a través de la lectura tengan acceso a mundos posibles e imaginarios. En, Sobre todo en este momento donde los niños han perdido un poco de relación con su entorno por el problema de la pandemia y en este preciso momento el problema del paro. Entonces la lectura los puede acercar a los mundos reales y también a otros mundos imaginarios. Entonces vamos a hacer el contenido de esta presentación en 5 momentos. La presentación, la cual estamos haciendo, un momento de exploración, que es ese formulario que enviamos con unos cuestionamientos acerca de cómo fue nuestro encuentro literario cuando estuvimos en la escuela. Se hacen unas preguntas: ¿qué nos cambió cuando tuvimos esas experiencias literarias? ¿Y de qué nos sirvió? ¿Qué nos favoreció en ese momento? ¿Y qué consecuencias nos trajo para nuestra amor por la lectura en estos momentos? En la estructuración, pues se propone eh, la lectura en el programa Todos Aprender, que es lo que está proponiendo desde hace mucho tiempo, a, eh, la propuesta de que en todas las áreas del saber se debe leer, ¿no? No solamente descargarlo eso sobre el lenguaje. El ejercicio del lector en doble vía, cuando se quieren adquirir conocimientos o cuando se quiere simplemente la lectura como relajación. El acceso a la lectura en la escuela, cómo ha sido ese proceso de qué posibilidades da la escuela para la lectura, el texto y el mundo, y el docente como mediador en el proceso lector, ¿sí? Nosotros como mediadores. En la práctica pues tenemos dos lecturas, las cuales también ya se enviaron y se propusieron en una actividad que se envió por la aplicación anteriormente. Y la transferencia, pues vamos a hacer un conversatorio después de que ya miremos toda esta presentación del documento que tenemos aquí, para finalizar con una pregunta de reflexión acerca de lo que las posibilidades que nos da la lectura y que estamos haciendo nosotros en la escuela para la lectura con los niños, para hacer esas experiencias. Ahora, el objetivo general es reconocer las posibilidades que ofrece la literatura en cuanto a la ampliación del horizonte con el que interpretamos el mundo. Entonces recordemos nuevamente, ahora con estos momentos de pandemia, se vino el paro desde diferentes organismos que tienen cuestionamientos. Entonces los niños se han tenido que apartar de ciertas realidades, no pueden estar relacionándose con su entorno. Entonces proponemos la lectura como ese horizonte los va a ayudar a acercarse a ese mundo real por el cual están viviendo, ¿no? Entonces, si el niño se está apartando en estos momentos de algunas realidades, la lectura lo puede acercar. En cuanto a los objetivos específicos, pues buscamos fortalecer los principios a partir de los cuales se trabaja la obra literaria desde su perspectiva estética en la escuela. También se propone estrategias que permiten una aproximación crítica al texto literario. Entonces, siempre desde el programa se ha insistido en todos los acompañamientos del lenguaje, es a buscar ese nivel de lectura, ¿no? Entonces, buscar un nivel crítico de, de lectura, que el niño sea capaz de realizar unos juicios de valor cuando él tenga una experiencia literaria y aportar referentes teóricos desde los cuales se indague la importancia del estudio de la literatura en la escuela. ¿Qué busca el programa? ¿Qué desempeños
esperados se quieren, ¿no? Entonces, que cada docente pueda fortalecer los principios a partir de los cuales trabaja la obra literaria desde su perspectiva estética en su práctica docente desde una perspectiva crítica. Y vuelve otra vez esa reflexión, perspectiva crítica. Y cada docente reconoce estrategias didácticas que facilitan su aproximación en la obra literaria. O sea, cada docente debe reconocer, porque es que cada docente tiene su realidad de acuerdo a su grupo y a sus niños y el entorno de sus niños. Entonces, el docente es el que va a reconocer esas realidades. Y cada docente identifica los referentes teóricos que le permiten indagar alrededor de la importancia de implementar estudios de la literatura en su práctica docente. La exploración. Pues recuerden que ya tenemos el formulario en el cual hacemos unos cuestionamientos de cómo fue nuestra experiencia literaria cuando estuvimos en la escuela, que si lo mezclamos con la realidad de ese momento y si realmente nos sirvió para adquirir unos hábitos de lectura. Entonces, ¿cómo fueron esas experiencias? Que eso es lo que vamos a, a dialogar de acuerdo a los resultados que tuvimos en el formulario. Desde el programa Todos Aprender siempre ha sido primordial la lectura, ¿no? Entonces por eso está el Plan Nacional de Lectura y Escritura. Leer es un derecho, inclusive con los mismos materiales del programa como Todos a Leer, entre textos. Esos materiales siempre la forma en cómo están concebidos materiales para que nuestros niños lean y miren la lectura desde diferentes niveles, ¿no? Entonces, y para llevarlos a un nivel crítico de la lectura que hagan. Y también se busca siempre que la lectura como eje transversal a todas las áreas del saber, no solamente descargarlo eso sobre el lenguaje, que es lo que nos está pasando a muchos. Dejamos la lectura para el lenguaje, no, la lectura se puede hacer desde cualquier área del saber y más en estos momentos donde estamos atravesando por momentos como la pandemia, paro nacional. Es importante que miremos la lectura desde las diferentes áreas del saber. En estos momentos, pues lo económico, lo social, lo histórico. ¿Mm? O si vamos a plantear por ejemplo, allá niños un poco más que tengan un nivel de lectura, pues podemos plantearle ejemplo, por ejemplo, el coronel no tiene quien le escriba. ¿Cuál fue el momento que se estaba viviendo en esa época al momento que se está viviendo ahora? Y plantearlo de diferentes áreas del saber. El, el ejercicio de la lectura, la experiencia literaria va en doble vía, ¿no? Entonces, cuando tenemos el texto lo podemos concebir como lectura como diversión, el cual nos lleva a un momento de relajación porque tenemos unos hábitos, nos gusta leer, y la lectura como se ha concebido en la mayoría de escuelas, que es como actividad intelectual. Entonces, hay que mirarlo de las dos formas porque desde las dos formas es bueno. Nosotros como docentes, profesores, formadores, debemos buscar que los niños también establezcan hábitos de lectura que después se les vuelva una diversión, sin dejar aparte la lectura como una actividad intelectual. El ejercicio lector en doble vía. Miremos esta reflexión que nos hace aquí Colomer 2008. Así como, por ejemplo, en los últimos tiempos, como la gran extensión de la llamada animación a la lectura ha primado el acceso a los textos en el mejor de los casos, pero no ha incidido en el apoyo a los lectores en su esfuerzo interpretativo. Por contra, en que un número importante de adolescentes confiesen no haber leído un libro entero en toda su vida, incluso cuando se halla en un contexto favorable a ello. Muestra que la escuela actual puede continuar desentendiéndose aún de la construcción de hábitos lectores. Entonces mire que se descargan los hábitos lectores sobre la escuela, pero nosotros como profesores también debemos de apoyarnos en los padres de familia,
los padres de familia también son responsables de generar hábitos de lectura en los niños. Entonces, por eso cuando escojamos un texto a leer, dialoguemos lo que es lo que quieren leer los niños y hay que inmiscuir también ahí a los padres, ¿no? Entonces, ¿qué es favorable también para ellos? ¿Qué les gustaría leer ahora en estos momentos de pandemia, el paro nacional? Nos ayuda, hay muchos textos en los cuales nos pueden ayudar para eso y la gente quiere leer sobre eso. Apoyémonos en el momento, en la realidad que se está viviendo. El acceso a la lectura en la escuela. Se ha tenido una dificultad a través de los tiempos que en la escuela los libros están en la biblioteca, ¿no? Y en la biblioteca hay una serie de libros en los cuales siempre se ha dicho el bibliotecario no pueden salir de aquí, estos libros no son para ustedes, esto no los puede llevar para su casa, los puede leer pero aquí. O la otra es que de castigo se manda al niño a la biblioteca a leer. Entonces, el acceso a la lectura pues se ha confundido en esos términos. Entonces, nosotros como docentes, mediadores de la lectura, debemos de que el hábito a la lectura no se vuelva por obligación. Entonces, es muy conveniente que la lectura se vuelva algo ameno y no por obligación. Y que la escuela facilite esos textos para que los muchachos puedan leer, los niños. Miramos esta otra reflexión de Zuleta y de Barnes en la cual dice, me intereso en el lenguaje porque me hiere o me seduce. Entonces, hay veces en algunos momentos, digamos, un periódico, en estos momentos uno se pone a leer noticias y de verdad que lo hieren. ¿Ah? Y también ahora vamos a ver dos ejemplos donde le sucede eso a uno, un texto donde de verdad lo hiere a uno y hay un texto donde es seductor, donde es como ameno leerlo. Entonces, leamos esta reflexión. Lo que tenemos ante nosotros no es un mensaje en el que el autor nos informa por medio de palabras sobre sus experiencias, sentimientos, pensamientos o conocimientos sobre el mundo para que nosotros, provistos de un código que poseemos en común con él, procuremos averiguar. Bueno, entonces, resumamos esto aquí. La idea de que el lector quiso escribir algo para decirnos lo que él está pensando, pues en algunas veces sucede, pero en la mayoría de situaciones no, porque el lector escribe de su contexto y de sus realidades, pero cada persona tiene su código de interpretación de acuerdo a su contexto y de acuerdo a su realidad. Entonces, un mismo texto a diferentes personas les los pueden interpretar de diferentes maneras y eso hace la literatura, ¿no? Entonces, y de eso se trata, porque el lector no escribe para que lo lean lo que él quiso decir, el escritor simplemente escribe desde su realidad o una interpretación que hizo y ya cada lector interpreta según a su realidad que está viviendo en su momento que se encuentre. Miremos este texto del libro Todos a Aprender que es muy bonito. La cigarra y la hormiga. Cantando la cigarra pasó el verano entero sin hacer provisiones para los días de invierno. Los fríos la obligaron a guardar silencio y se quedó sola sin casa ni alimento. La cigarra desesperada, sin trigo ni cebada, se fue donde la hormiga para rogarle alimento. La hormiga previsora le respondió al momento: no prestaré lo que ganó con un trabajo inmenso. Se marchó la cigarra triste y a paso lento, pero escuchó a la hormiga que la llamaba desde adentro. Vuelve, cigarra holgazana, te daré mi alimento. Me pagarás cantando mientras dura el invierno. Pues, la interpretación ahí que se da es que la cigarra no quiso trabajar y bueno, pero después la hormiga la ayudó. Pero entonces nosotros, desde ese contexto, ¿no? Pero digamos, miremos un contexto que nos pasó ahora. No hay gasolina.
Entonces hay gente que como que poco anda en el carro o en su motocicleta y todavía se ve por ahí andando, tienen gasolina, mientras otra gente no tiene. Entonces cualquiera podría decir, ah, no tiene gasolina porque no guardó. Pero mire, el momento es diferente. Puede ser que un niño le diga a otro, ¿verdad? Su papá no tiene gasolina porque no guardó, pero si el papá de ese niño que ya no tiene gasolina es porque es mototaxista, el contexto nos cambió. ¿Listo? Entonces porque necesita más de ese elemento. Entonces siempre hay que verlo de diferentes maneras. Ese Alejandro Jodorowsky, este señor nos dice que el mundo hay que verlo de diferentes maneras. Todo el mundo tiene un talento. Entonces, también el programa aquí nos propone que hay que ver los textos desde diferente momento. ¿Qué pasaría si las condiciones cambiaran repentinamente? Si esta hormiga laboriosa que recolecta alimento para una temporada de invierno debiera quedarse aislada sin poder renovar sus provisiones por 2 o 3 o 4 temporadas. ¿Ah? Quizás en ese punto la hormiga requeriría ayuda y al igual que la cigarra tendría que buscar otros para superar su penuria. Entonces, vuelvo al buen cuento de la gasolina. El papá del niño que sí tenía gasolina, que en este momento está pero escasa, ustedes saben, eh, en algún momento se le va a acabar también. Entonces, en estos momentos de pandemia, hay gente que los que trabajan a diario, muy difícil. Hay otros que tenían recursos y pudieron guardar. Entonces, siempre el contexto y las realidades son diferentes, así el texto que nos estén dando sea el mismo. Y eso eso es interpretativo y dárselo a conocer a los niños y que los niños interpreten y den sus juicios de valor, que es lo que estamos buscando. Entonces, el texto y el mundo. Hay unas propuestas de reflexiones, todo, donde realmente se puede decir que el texto sale a través de realidades del mundo. Pero también lo que tengamos en los textos pueden cambiar el mundo. Entonces, mire que son acompañantes unos de otros. Y lo que es la educación literaria ayuda a la formación de las personas. Nosotros como docentes somos mediadores en ese proceso de lectura, entonces, pero tenemos que buscar la ayuda de los padres de familia. Ellos no tienen tiempo, les queda dificultoso, pero hagamos lo posible hasta donde se pueda para que nosotros como docentes inculquemos esos hábitos de lectura en los niños. ¿Mm? Entonces, nosotros somos los que realmente somos primeros responsables de inculcar hábitos de lectura en los niños, ¿no? Pero no nos olvidemos de los padres de familia. Los padres de familia son realmente un apoyo invaluable a la hora de que nuestros niños tengan hábitos de lectura. Entonces, aquí estas 2 lecturas que se enviaron anteriormente, una que es un poema sobre el aislamiento y otra es una noticia. Entonces, mire aquí lo que planteaba el autor ahora, donde decía que algunas veces le dolía la lectura y otras veces le gustaba. Entonces, miremos esta primera. La primera es doble drama. Duermen hasta 30 personas en una habitación y a veces no tienen para pagar la noche. Este es el documento que les envié. Es sobre un desalojo que hubo en Bogotá, donde las personas trabajan, pagan a diario y entonces en estos momentos de pandemia que hay veces se los encierra, cómo producen para pagar el diario. Entonces se da unas consecuencias, ¿no? En menos de 24 horas, 1.200 personas fueron sacadas a la calle en plena cuarentena en el centro de Bogotá y con las
y con ellas colchones, maletas y hasta bebés de brazos. La situación terminó en protesta que el distrito tuvo que contener. Entonces, esta es una lectura. Y aquí, este poema de Kitty Homera, donde también es sobre la pandemia y este sí lo vamos a leer todo para que volvamos a releer, aunque ya lo había enviado, leámoslo. Y la gente se quedó en casa, y leyó libros y escuchó, y descansó e hizo ejercicio, e hizo arte y jugó, y aprendió nuevas formas de ser y se detuvo, y escuchó más profundamente. Algunos meditaban, algunos rezaban, algunos bailaban. Algunos se encontró con su propia sombra, y la gente empezó a pensar de forma diferente. Y la gente se curó, y en ausencia de personas que viven de manera ignorante, peligrosas, miserables, oportunistas, politiqueros sin sentido y sin corazón, la tierra comenzó a sanar. Y cuando pasó el peligro y la gente se unió de nuevo, lloraron sus pérdidas y tomaron nuevas decisiones y soñaron nuevas visiones y crearon nuevas formas de vida y sanaron la tierra por completo, tal y como ellos habían sido curados. Entonces, miren que es una reflexión sobre la pandemia, pero la podemos adaptar. Nos da como anillo al dedo, sobre todo esta última parte cuando todo empieza a sanar para el paro que se está viviendo, el paro nacional, ¿no? Se está esperando que cuando todo esto pase sea para un cambio, todo esto mejore, todo esto tengamos nuevas visiones, nuevas formas de vida. Entonces, en este momento de paro donde se está viendo una situación crítica de desabastecimiento y caos y retaliaciones por parte del gobierno y gente abusando en las calles en algunas situaciones donde se ve anarquía. Entonces, cuando todo sane, esperamos que tengamos nuevas visiones de la realidad, que eso es lo que se busca, que de nada sirve si seguimos con la misma visión de la realidad con todo esto que pasó. Entonces, ahí está la lectura. Reflexionemos sobre ella. Y aquí pues recuerde que ya enviamos también este documento y se envió una secuencia didáctica de cómo trabajar ese documento, el uso que no lo era. Entonces, esa secuencia recuerde que la podemos adaptar a nuestra realidad. Hay toda una secuencia didáctica para trabajar ese texto, pero busquemos cómo adaptarla a la realidad de los niños, busquemos ver qué se puede hacer con esas. Entonces tenemos una reflexión que proponemos y que vamos a dialogar también después de esta presentación, cuando ya nos encontremos sincrónicamente, lo que vamos a hacer. ¿Cómo cree que puede orientar su práctica pedagógica para responder de manera efectiva a un proceso de lectura de un canon literario que sea apropiado a las características, contexto y necesidades de nuestros estudiantes? Entonces, miren que eso es lo que buscamos nosotros, ¿no? Adaptarse al contexto y a la realidad que estamos viviendo nosotros como estudiantes. Recordemos, la educación es de todos, la lectura es de todos y se debe adaptar a las realidades. Muchas gracias, profes, que estén muy bien y miraremos a ver cómo hacemos el conversatorio y trabajar y dialogar. Hay mucho de esto de que dialogar. Que esté muy bien.